Pues platicando con el Antimuseo, yo ya tenía como el interés de realizar una reflexión arquitectónica en torno a la figura del museo como una institución que promueve o genera cultura como tal. En ese sentido, pues había como varias preguntas que yo tenía, ¿no? Que si realmente tenía esa función de representación social, si realmente era un espacio que articulaba la generación de cultura como tal. Y en ese sentido, bueno, algunos años después, la segunda razón fue que, pues, como bien saben, México iba a tener su Museo Guggenheim, proyecto que se cancela. Y bueno, esto nuevamente me hace reflexionar en torno a la necesidad de si el país necesita tener un museo como tal, con todas esas características y sobre todo el gasto que genera la construcción de infraestructura cultural, ¿no? Por ejemplo, la primera colonia donde lo llevé pensaban que era un iceberg, ¿no? Después me decían que era como un castillo, pero no era un castillo, o sea, en realidad no era inflable. Los niños, recuerdo que en una colonia llegaron y lo primero que me preguntaban era si era gratuito, ¿no? Obvio, o sea, los museos cobran. Este museo no cobra, por ejemplo, pero es uno de los pocos espacios en la ciudad que es de acceso libre. Entonces, al decirles que era gratuito, a los 5 o 10 minutos llegaban decenas de niños, ¿no? Y venían con los papás y de repente, bueno, preguntaban si se podían subir, obvio, ¿no? Está para todos públicos, lo podían intervenir, claro. Luego preguntaban, bueno, ¿y esto qué es, no? Trataba, obviamente, de darles un preámbulo de que esto era una representación de uno de los museos más caros de Europa. De ahí venían obviamente pues todas las preguntas que yo empecé a generar alrededor de él, si habían alguna vez asistido a un museo, qué tan cercana está la cultura en su comunidad, ustedes promueven, llevan a sus hijos a los museos, ¿no? ¿Qué actividades frecuentan como familia? ¿Qué actividades les trae el gobierno a ustedes para interactuar? Y lo que me di cuenta fue precisamente eso, ¿no? Que al final sí hay una necesidad de tener estos espacios para poder socializar en sí mismo de una forma muy pura, ¿no? En ese sentido, el Guggencito no es un espacio de exhibición, es un espacio de socialización puro. Esto quiere decir que lo que genera es un proceso de relación y de construcción de tejido social en el cual las comunidades que lo albergan, que lo habitan o incluso que dialogan con él, crean o construyen lo que podría simbolizar, en cierto sentido, la cultura como tal. Creo que más que generar una serie de dinámicas performáticas en sí como tal, creo que habría que voltear a ver los procesos de conversación incluso que se generaron. O sea, esta construcción de espacio público para mí viene en el sentido desde que hay diálogo con distintos actores de los mismos territorios que no se conocían o que no habían interactuado, pero que el espacio les posibilitó interactuar de alguna forma. La reflexión, más que una crítica, sería precisamente ver cuáles son los signos que articulan lo que para nosotros simboliza la cultura o la producción artística. Y esto, cómo se relaciona con el público, porque al final el artista trabaja con elementos de la realidad. Entonces, esta realidad, cómo se traslada o cómo se refleja en el entorno inmediato, creo que la pieza está hablando precisamente de eso, ¿no? De que hay una necesidad de crear estos espacios, hay una necesidad de que el público tenga acceso a la cultura, que tenga acceso al arte. Y más que nada necesitamos hacer más políticas de ese sentido, ¿no? O sea, creo que lo importante no es construir espacios culturales, ¿no? O sea, eso ya es ya está más que probado, por así decirlo. Creo que si hacemos una estadística de la cantidad de personas que entran a los museos y la cantidad de personas que ven la televisión, es muchísimo más cercana para el público la segunda que la primera. En ese sentido, creo que la pieza trata de develar esos síntomas y creo que también es una parte que debe de ser analizada desde tanto las mismas autoridades, las instituciones culturales, los mismos productores culturales, los mismos productores de conocimiento a través de la cultura y obviamente los generadores de crítica. Crea reglas, ¿no? Y las reglas están también más que dictadas por el espacio mismo. O sea, es decir, la obra es un objeto distante del público que debe de ser conservado, ¿no? Tiene un valor, pero el público no tiene acceso a esa información a menos de que exista también una información previa. Esta pieza, por ejemplo, no cuenta con todos esos elementos, entonces en sí misma sí permite que cree una interacción. O sea, si lo analizas bien,
Hay museos especializados precisamente en formas de interacción, el Museo del Niño, ¿no? El Museo de las Ciencias, ¿no? O sea, cada uno de los museos siempre está pensado con una vocación a partir del espacio, a partir de la información que está generando, etcétera. Entonces creo que en este caso el Guggencito no está pensado para crear ese tipo de reglas, ¿no? O sea, la única regla que hay es que pues es tan libre como uno quiera, ¿no?